Traspasando la realidad, perturbando tus sentidos, en un encuentro con lo paranormal, hablando lo que todos callan. Fantasmas, espectros, brujas y duendes, criptozoología, leyendas urbanas, ovnis y extraterrestres, conspiraciones mundiales, relatos aterradores, terror y misterio en su máxima expresión. Bienvenidos a Frecuencia Paranormal. Muy buenas noches tengan todos ustedes, radioescuchas de NG Radio 97.5. Bienvenidos sean a la primera emisión radiofónica de Frecuencia Paranormal, un espacio destinado para llevar el miedo, el terror y las más espeluznantes historias del auditorio hasta tus oídos. Un espacio destinado para estremecer tus sentidos y recordarte que el miedo puede existir en cualquier forma y se puede hacer presente en cualquier lugar, aún en el menos pensado. Por cierto, ¿ya revisaron bajo su cama? Muy buenas noches, mi querida Karen López. Es un enorme gusto compartir contigo los micrófonos esta noche espeluznante y aterradora. Muchas gracias, Aldo. Es un placer compartir este espacio de terror y misterio, donde escucharemos las historias más espeluznantes del auditorio. El miedo y el suspenso estará presente en cada minuto de esta transmisión. Te invito a que nos acompañes todos los viernes en punto de las 10 de la noche. Y déjate envolver en el terror de la 97.5 FM. La Frecuencia Paranormal está al aire. ¿Tienes alguna historia que compartir? Recuerda enviarnos un audio o un texto al 776-105-3907 y formará parte del terror en nuestro siguiente programa. El día de hoy dedicaremos el programa a un ser que ha sido causante de las pesadillas más aterradoras de nuestra vida, que ha sembrado el terror en nosotros desde la infancia. Nos referimos nada más y nada menos que a las brujas. Seres con un don especial o entidades dedicadas a esparcir el mal por el mundo. También hablaremos acerca de sus orígenes, ya que a lo largo del tiempo se han considerado seres de gran poder y miedo. Pero, ¿sabemos cuáles son los registros más antiguos de ellas? Aquí te lo contaremos. Hoy descubriremos los tipos de brujas y su clasificación. Esto de acuerdo a su tipo de magia, a la finalidad de sus hechizos y a sus niveles de maldad. También hablaremos de las brujas más temibles y poderosas de la historia. Haremos un recorrido a través del tiempo para conocer a estos seres, según su rango de poder y maldad. Conoceremos a las brujas más famosas de México. Así es, nuestro país también ha sido sede de poderosas y muy famosas brujas. Quédate con nosotros para descubrirlas. Y si el terror es lo tuyo, conoceremos una historia que relata la aparición de las brujas en nuestro estado, con las famosas brujas de Atlisco. Y lo más importante, escucharemos las historias más aterradoras del auditorio. Aquí, lo paranormal y el misterio serán un tema principal. Toma tu cobija y apaga las luces, que Frecuencia Paranormal ya comienza. Frecuencia Paranormal. Regresamos. Y ya que estamos entrando en tema, tenemos que remontarnos un poco. La infancia seguramente es uno de los momentos principales en los cuales, cuando nos juntábamos con la familia, cuando disfrutábamos de un momento ameno en alguna noche, ya sea quemando bombones, asando salchichas, y en la fogata era el momento de contar historias de terror. Seguramente en uno de estos momentos de chamacos tuvimos la oportunidad de escuchar historias aterradoras sobre las brujas en esa forma que nos contaban los abuelos, los tíos, los primos, la gente de la familia. Sin duda alguna, historias que a lo largo del país
muchos hemos de estar teniendo en nuestra mente desde infantes. Pero ahora estaremos hablando un poquito más de esto. ¿Tú recuerdas, mi queridísima Karen, cuando eras pequeña, las primeras historias que te contaban acerca de las brujas? Así es, Aldo. Yo tengo muchos recuerdos de mi niñez con mi familia, en las cuales se reunían a contar estas historias que tú mencionas. Pero yo, al ser una niña, pues corría a esconderme porque me daba muchísimo miedo. Hoy en día me gustan estas pláticas y me divierten y me entretienen. Que no he escuchado eso de que las brujas son bolas de fuego o que incluso vienen a comerse a los niños con una lanceta como aguja que les chupa la sangre. Todas esas historias dan mucho miedo y pues hoy en día son el centro de muchas conversaciones. Y creo que es muy cierto esta parte que dices de pronto de cómo se acercan a los seres humanos o de qué manera tienen el contacto pues con las personas. No es como muy común verlas a lo largo del día, no es muy común verlas en el transcurso de la mañana, pero sí muchas personas que inclusive sin conocerse han tenido este tipo de experiencias o encuentros, tienen por ahí como un común denominador esta situación de las famosas bolas de fuego que se aparecen muchas veces en los cerros, en las montañas, y que muchos aseguran, obviamente a través de las cosas que les han contado los papás y los abuelos, que esas bolas de fuego son brujas. Algunos hemos visto o escuchado también las historias de que a los recién nacidos que no han sido bautizados también, bien como lo mencionas, una especie de lanceta baja a través del techo buscando llevárselos, o dicen que a través del ombligo intentar ahí llevarse a estos recién nacidos. Es por eso que dicen que la importancia de bautizarse lo más pronto posible. Pero bueno, creo que esas son historias que nosotros tenemos de la infancia. Ahora, junto con el auditorio, vamos a descubrir los orígenes de las brujas. Tienes razón, Aldo. Las brujas son un ícono del terror tanto para chicos y grandes. Tan solo pídele a un niño que dibuje una bruja y probablemente el resultado será una imagen muy conocida. Posiblemente una fea bruja con nariz grande, con un sombrero puntiagudo sobre una escoba o revolviendo un caldero. ¿De dónde habrá salido esto? Bueno, pues la respuesta es más impresionante y compleja de lo que podría pensarse. Las brujas tienen una historia larga y elaborada. Sus predecesores aparecen en la Biblia, en la historia del rey Saúl, que consulta a la llamada bruja de Endor. También aparecen en el periodo clásico, en la forma de estirges, unas terribles criaturas aladas con forma de arpías o lechuzas, que se alimentaban de la carne de bebés. Circe, la hechicera de la mitología griega, era una especie de bruja capaz de transformar a sus enemigos en cerdos. Así era también su sobrina Medea. El mundo antiguo fue responsable del establecimiento de una serie de figuras retóricas que en los siglos subsiguientes serían asociadas a las brujas. Yo creo personalmente que las historias de las brujas va a variar dependiendo de cada lugar, ya sea en México, en Estados Unidos o en Inglaterra. Todo depende de la cultura y cómo se vive cada historia. ¿O tú qué opinas, Aldo? Pues yo concuerdo contigo. Creo que la historia, el origen, los tipos de brujas van a estar variando dependiendo de la región en que nos encontremos. Pero a fin de cuentas, creo que el auditorio son los que tienen la última opinión. Hablando de esto, ¿te parece si nos vamos con la primera historia de terror enviada por el auditorio? Que más que historia, es justamente un relato de una vivencia y de alguien que tuvo contacto con una bruja en la región. Así es que escuchemos lo que la gente nos quiere contar. Buenas noches, yo soy Guadalupe Hernández. Les voy a contar mi historia. Vivíamos en San Martín Hidalgo. Mi papá era campesino, se iba a trabajar las milpas. Me mandó mi mamá a dejarle de comer. Y un día que ya veníamos de regreso, que salió del trabajo, se nos aparecieron 3 brujas cerca de un panteón. Y ya tal vez mi papá, que venía cerca de nosotros, empezó primero empezó a decir groserías, muchas groserías, ya que vio que ya iban cerca de nosotros. Ya empezó a rezar y a persignarse,
y ya se fueron alejando las brujas de nosotros. Se fueron una por un lado, otra por otro lado, pero salieron de un cerro, de tres cerros. De allí ya nos venimos para nuestra casa, pasábamos un río. Sin duda, la mayoría de las historias que he escuchado tienen ciertos elementos en común, tales como que solo las brujas aparecen por la noche y que se les ve salir de los cerros como luces o bolas de fuego. No me imagino la tensión y el miedo que se debió sentir en ese momento. Sin duda alguna, creo que en la actualidad, así como para ahuyentar a las brujas y otro tipo de seres que parecieran venir de otro plano existencial, el ponerse a rezar pareciera ser otra de las tácticas infalibles para poder escapar y librarse de este tipo de seres que al parecer se alimentan de tu miedo. Y el rezo seguirá siendo esa arma infalible para poder mantenerte a salvo ante la presencia de nada más y nada menos que las brujas. ¿Quién eres? ¿Qué quieres? ¿Dónde estás? ¡Auxilio! Esto es Frecuencia Paranormal por NG Radio 97.5. Y ya estamos de vuelta en Frecuencia Paranormal, hoy platicando acerca de las brujas, seres mitológicos, una simple leyenda, una realidad o algo que está más cerca de lo que pensábamos. Personas nos han contado, nos han hablado, nos han platicado historias acerca de las brujas y cómo rondan, no en lugares lejanos, sino aquí mismo en la Sierra Norte. Así es que cuéntanos tu historia, recuerda comunicarte con nosotros a través del teléfono en WhatsApp al 776-105-3907 y mándanos tu historia de terror, tu relato espantoso si quieres que esté saliendo en la próxima emisión de Frecuencia Paranormal. Hoy las brujas están presentes en el programa, así es que vamos a continuar hablando un poquito más acerca de esta temática que sin duda alguna es aterradora y espeluznante. El día de hoy hablamos de las brujas. Un tema mítico, enigmático, que seguramente guarda mucho terror, mucha historia y mucho misterio. Pero estaremos rindiéndole los honores que merecen este tipo de seres que proceden de la magia más antigua. ¿Crees que esto que estamos comentando, Karen, sea lo correcto para rendirle honor y tributo a uno de los seres más aterradores, inclusive de hoy en día? Creo que a lo largo de la historia se les ha representado como un ser que carece de maldad, y su representación ha sido objeto de burlas y sobre todo han sido infravaloradas. Cuando hablamos de seres de gran poder que han infundado terror con el simple hecho de hablar de ellas. Pero para que el auditorio tenga una mejor noción de estas brujas, cuéntanos un poco más sobre aquellos datos interesantes que aún nos falta por recopilar. Claro que sí, Karen. Sin duda alguna, cuando hablamos de brujas tenemos que hablar también de la diversidad de estas, no solamente por su tipo de magia, sino también por las intenciones que tienen al realizar los hechizos y al estarse presentando de diversas formas ante la humanidad. En el mundo de las brujas existen muchos tipos, y si bien son decenas de ellas, en estos momentos hablaremos solamente de algunas, de las más conocidas. Después de todo, la magia ha formado parte de las creencias de muchas civilizaciones en diferentes partes del mundo. Una de ellas son las Tríadas o Trinidad. Estas son brujas mitológicas que representan todas las etapas de la vida de una mujer bruja. La bruja virgen, la bruja madre y la bruja anciana. Son brujas excedentemente poderosas y tienen lazos muy familiares. Dependiendo de la situación en la que estén, es que alguna de estas tres toma la rienda de sus hechizos. Usualmente son ellas las que deciden a su sucesora o compañera. Otro tipo de brujas son las brujas videntes. Estas son las más comunes en todos los tipos de historias y se les suele ver como las echadoras de cartas, lectoras de tazas de té o cartas del tarot. También existen las brujas blancas.
Este tipo de brujas son las que practican la magia blanca y sus acciones son para el bien común, repudiando a la magia negra, evitan hacer algún tipo de daño a otro ser humano o a otro ser vivo, y tienen dotes de curanderas. Estas brujas, por ser de las más dóciles, fueron de las más perseguidas y quemadas durante la caza de brujas por parte de la Santa Inquisición. También existen las brujas negras. Contrario a las brujas blancas, estas no tienen un sentido moral o ético. Les encanta el poder y hacen uso de energías oscuras para ser cada vez más poderosas. Se rigen por sus propios intereses y son capaces de usar la magia para conseguir lo que ellas quieren. Son magníficas para llevar a cabo maldiciones y para controlar y manipular a otras personas, pero su gran poder involucra un gran costo y siempre es muy alto, ya que con el tiempo, tarde o temprano, dejarán de ser seres humanos. De igual modo, existen las brujas grises. Estas brujas son modernas y practican la magia neutral, o magia gris, lo que significa que hacen práctica tanto de la magia negra como de la blanca, en un perfecto equilibrio. La existencia de ellas es para demostrar que el mundo no se rige solo de buenos o malos, sino que todos tenemos un poco de ambos, y se basan en la creencia de que una bruja que no puede dañar, no puede tampoco sanar. Otro tipo de brujas son las brujas espiritistas. Son un tipo de bruja moderna que surgió en el siglo XIX. Son las equivalentes a los magos invocadores, pero estas no invocan demonios o espectros de otras dimensiones, sino que se dedican a llamar a las almas de los muertos y usan su cuerpo como medio de comunicación entre ambos mundos. Y finalmente se encuentran las llamadas brujas curanderas. Estas son brujas o chamanes que tienen el conocimiento de la medicina, que han sido pasados de generación en generación. Usan infusiones y magia curativa para sanar a todo aquel que lo necesita. Su medicina es tradicional, dependiendo del lugar donde se encuentren, y tienen una conexión especial con el espíritu y la carne, ayudando a sanar por medio de energías que rigen el universo. Estoy segura que todos hemos tenido una vecina, una comadre o algún otro conocido que nos ha contado sobre una visita a alguno de estos seres, ya sea para que le haga un trabajo de magia blanca o incluso un amarre de magia negra. Cuéntanos, ¿alguna vez has tenido una situación similar? Estamos listos para escuchar la siguiente historia enviada por nuestros radioescuchas. ¿Qué tal? Buenas noches. Yo quería comentarles una historia que me pasó ya hace años, no sé si se las pueda comentar. Te estoy hablando hace como 20 años. Todo sucedió por allá, por Necaxa. Estamos hablando de que yo soy oriundo de allá, a la que hoy actualmente es mi esposa, pues éramos novios. En aquel entonces pues yo no contaba con recursos. La invité a salir una tarde y le pedí el carro a mi papá. Se me hizo fácil pedirle un bochito que teníamos anteriormente. Nos fuimos por allá por un paraje que es muy conocido de aquí de la región, que se llama el 3.5, en la cual está ya por pasando Tenango de las Flores, cerca de Colonias de Hidalgo. Allí hay un campo de fútbol. Se me hizo fácil llevarme el carro. Nos estacionamos por ahí, buscamos algo, pues, tú sabes, ¿no? Cosas de novios. Vamos a platicar. Se dieron las 8 de la noche, las 9, ya estaba oscuro. Pues yo agarré y pues se me hizo fácil seguirnos quedando más tiempo, pero yo no me daba cuenta que alguien nos estaba observando por el lado de los Sucotes de un álamo, así se le conoce, por ahí por esa parte. Mi novia se puso en aquel entonces pues tensa, se asustó mucho y yo no sabía qué era lo que estaba pasando. Volteo de rojo y en la parte trasera del bocho del medallón veo un ojo grande, veo un ojo grandísimo, me asusto. Y cuál es mi impresión, que era un caballo el que nos estaba observando. Yo hice todo lo posible por asustarlo. Prendí el carro, le eché de reversa, eso, y nada, este caballo, pues la verdad es que se puso en un plan muy fuerte, inclusive nos empezó a pegar con su parte de frente de la cabeza, empezó a golpear el carro, lo quería como voltear, no sé, así que era lo que le sucedía a este animal, porque pues se nos hizo algo
raro, ¿no? Que un animal actuara de esa forma. Lo que sí recuerdo de sus características de este caballo, era un caballo impresionante, era como de cuarto de milla, de esos de carrera, era negro, completamente negro y bufaba muy fuerte. Lo que hicimos fue salirnos de ahí. Posteriormente pues platiqué esta situación con algunos amigos de por ahí conocidos, y sí, nos habían dicho que tuviéramos cuidado porque por esa parte, por esa zona, habían visto ese caballo que en ocasiones iguales se aparecía, pero resulta que ese caballo no era algún dueño, no había quien lo reclamara. Pasaron los tiempos y pues sí nos enteramos que por ahí abundaba una persona, que en paz descanse, que era una persona que sobaba gente. Ella tenía esa facilidad de poderse transformar en lo que hoy conocemos como el nahual. Ella tenía esa facultad, era muy conocido, no sé si alguien sepa su nombre de esta persona, pero sí fue una experiencia muy fuerte que yo nunca voy a olvidar. Ahora sí que ahí se las dejo. Espero les haya gustado esta historia de la vida real, ya que esto sí se suscitó hace tiempo. Gracias, buena noche. Saludos al auditorio. Vaya historia. Escuchar hablar de los nahuales y no estremecerse es casi imposible. Otro ser mitológico que para muchos es más que eso, es una realidad. Y haber tenido este encuentro en primera persona con este ser seguramente es algo digno que contar, pero no creo que quieran estar reviviendo esa experiencia de nueva cuenta. Agradecemos infinitamente al auditorio que nos comparte este tipo de experiencias que nutren al programa. Esto es Frecuencia Paranormal. Continuamos. Pero qué linda muñeca, qué bonitos ojos, qué hermoso cabello. ¿Para qué servirá este botón? Hola, soy Amanda. Ven a jugar conmigo. Nos divertiremos. Por siempre. Frecuencia Paranormal. Regresamos. Y estamos de vuelta, continuamos en Frecuencia Paranormal. Creo que el programa está sintiendo el miedo, el terror, el suspenso. Seguramente ustedes lo están sintonizando ahí pegados en su cama. Se encuentran solos, acompañados, o tal vez su única compañía es la oscuridad. Lo importante es que el miedo prevalezca, que el suspenso se haga presente y que sigan sintonizando la Frecuencia Paranormal. Continuamos con más terror, continuamos con más suspenso y es momento de seguir hablando de nada más y nada menos que estos seres altamente aterradores, las brujas. Continuando con el tema de las brujas, Aldo, no sé si tengas conocimiento que uno de los principales amuletos que se ha utilizado para ahuyentar a las brujas de los bebés son unas tijeras abiertas que se colocan abajo de la almohada del bebé para que éste las ahuyente. Algunos creen que este dato tiene un origen religioso, pero no es así, tiene un origen pagano. Se tiene conocimiento que las tijeras en forma de cruz simbolizan 2 espadas. Antiguamente se creía que las espadas podrían acabar con cualquier mal. ¿Tú conocías este dato, Aldo? No, de verdad, yo creo que era de las personas que creía que al simbolizar una cruz, esto tenía un origen o una connotación religiosa y que de este modo podías ahuyentar el mal. Pero mira nada más, esto se remonta a otro tipo de historia, a un tipo de historia en la cual las espadas eran el objeto principal para acabar con cualquier monstruo o con cualquier calamidad. Sin duda alguna, un dato bastante interesante. Aunque imagino que entre las brujas también deben de tener sus sociedades o sus clasificaciones. Debe de haber algunas más malignas y otras más poderosas. Pero bueno, Karen, ¿qué te parece si nos cuentas un poco más sobre estas brujas temibles y aterradoras? Solo 5 de estos personajes malignos han logrado pasar a la historia. Entre ellos se encuentra Circe, un personaje de la Odisea de Homero, quien vivió en una isla llamada Aea. Ella adoptó un hobby muy extraño, drogar a los marineros para que pasaran por sus tierras, después convertirlos en lobos, leones y otra clase de animalejos. Cuando Odiseo visitó a Aea,
Circe convirtió a sus hombres en jabalís, pero el héroe se salvó gracias a una planta que le dieron los dioses, cuyo poder preveía que cayera bajo los poderes de la hechicera. No podemos juzgarla, la verdad es que todos tienen pasatiempos raros. Sí, hay personas que coleccionan estampas o monedas, pero ¿por qué Circe no puede coleccionar hombres convertidos en bestias? Cada quien sus gustos, ¿no? Jenny Greenteeth. Depende de qué parte específica de Inglaterra escuchen su historia, podrían conocer a esta cruel entidad como Ginny o la malvada Jenny. En fin, era una mujer fea que intencionalmente ahogaba a niños y ancianos por pura diversión. En algunas leyendas, ella también devora a sus víctimas, mientras en otras, es solo una vieja sádica que gusta de ver el dolor en las personas. Frecuentemente es descrita como una señora con piel verdosa y dientes filosos como navajas. Se cree que se comenzó a hablar de Jenny para asustar a los niños pequeños que se acercaban mucho al agua, pero esto aún no se ha confirmado. Otra bruja en esta lista es Belle, conocida por ser la más famosa del folclore norteamericano. La bruja de Belle posee una historia que nadie querría contar frente a una fogata en una noche escalofriante. El relato dice que esta hechicera es una entidad fantasmagórica que se apareció en la casa de John Bell en 1817. Ella atacó varias veces a los habitantes del lugar y frecuentemente jugaba con que acabaría con ellos. Un día logró matar a John Bell después de disfrazar veneno como medicina. Es un ser maligno y lleno de odio con el que nadie querría jugar. ¿O tú sí? Otra bruja en esta lista, pero no menos importante, es Graea. ¿Recuerdan aquellas brujas que salieron en la película de Disney Hércules? Si es así, entonces ya estás familiarizado con Graea. Ellas son 3 hermanas malévolas que tienen cierta conexión con las gorgonas, Medusa y sus 2 hermanas menores. Y aunque todos tienen que compartir un solo ojo, el poder que guardan juntas es sin duda abrumador. El ojo de estas mujeres es capaz de revelar la ubicación e incluso el destino de ciertos individuos. No son capaces de manipular el futuro, pero verlo ya es una cualidad que podría ser considerada como algo terrible. La última y más tenebrosa es Hécate, famosa por ser la diosa griega de la hechicería, aunque también conocida por ser la líder de todas las brujas, diosa de las plantas venenosas y poseedora de demás atributos relacionados con la magia. Hécate es la hija del titán Persés y es adorada por algunas personas politeístas de la actualidad. Se dice que el mismo término Jinns, que aquí se puede decir que es salar a la gente, se originó gracias a ella, al grado de que se levantaron altares para prevenir que los espíritus y demonios mitológicos hicieran maldades. Básicamente es la magia misma, que toma cualquier forma y se manifiesta de maneras inimaginables e incomprensibles para el ser humano. ¿Sería esta la bruja más poderosa? ¿O tal vez aterradora por ser demasiado grande? Sin duda no quisieras encontrarte con ninguna de ellas camino a casa. Es un alivio que estas brujas no existan en la época actual. No cabe duda que las brujas a lo largo de la historia se han hecho presentes y han sido famosas por su maldad. Algunas han ocupado hechizos tan espeluznantes que seguramente parecen sacados de las más oscuras y aterradoras pesadillas. Para continuar con el misterio, el suspenso y el terror de esta noche, hay que escuchar la siguiente historia compartida por nuestro auditorio. Prepárense y disfruten. Hola chicos, buenas noches. Aquí estoy para compartirles una historia. Se trata de una historia ocurrida por los años 85, 89 más o menos. Sucede que un joven señor trabajaba en la Ciudad de México y venía cada 8 días a su domicilio. Él vivía en Santa Catarina y resulta que él, al pasar después de las 10 de la noche, ahí en la calle 5 de Mayo, donde ahora es donde hay ahí una caseta de vigilancia frente al preescolar que está por ahí antes de dar la vuelta para agarrar a Santa Catarina. Ahí en aquel entonces
pues era un cerrito enfrente por donde está el preescolar. Todo eso no era lo que ahora es. Resulta que él al pasar por ahí, cuando regresaba del trabajo, se le aparecía un perro enorme, grande, blanco. No le pasó solo una vez, eso le pasaba cada vez que regresaba de la Ciudad de México para ir con su familia. Y al pasar justo ahí había una lámpara. Bueno, está el poste, de hecho, todavía hoy en día está ahí. Y cuando él llegaba ahí, la lámpara se apagaba y el perro se le aparecía. Y así hasta que él pasaba, pero siempre que lo veía, pues él dice que se llenaba de miedo, hasta que un día sacó el valor y le dijo sus palabras altisonantes. Y ya cuenta que para cuando él regresó después de enfrentársele así con esas palabras, cuando él volvió a regresar del trabajo y pasó por ahí ya con el temor de que se le iba a aparecer nuevamente, ya en el camino venía pensando qué cosa decirle y resulta que ya no se le apareció. Después cuentan que con el paso del tiempo pues rascaron para lo que ahora es y pues cuentan que encontraron ahí cosas de mucho valor. Entonces entre familia, porque fue un familiar, platicamos que posiblemente por eso se le aparecía ese animal ahí. Déjame te cuento algo que yo ya había escuchado esta historia, pero no lo del perro, sino que en la explanada 5 de Mayo, ahí encontraron un tesoro, que las personas que estuvieron excavando lo encontraron y después abandonaron el trabajo. Pero puede ser posible que el perro sí estuviera llamando a esta persona para invitarlo a que él se llevara el tesoro, solo que, ya sabes, a veces no sabemos lo que nos espera. Lo que acabamos de escuchar es bastante interesante, ya que según la tradición oral y las cosas que nos han contado nuestros antepasados, sobre todo aquí en la región, en la Sierra Norte de Puebla, siempre tienen un común denominador, el cual es algún ser, alguna extraña luz o algún tipo de fenómeno que nos intenta dar a conocer un lugar, ya sea porque ahí se encuentre algo en específico. Para muchos llega a ser fortuna, para otros simplemente un lugar con algún punto de interés. Seguramente más de uno de ustedes tiene este tipo de historias en la cual extraños seres les quieren dar a conocer algún lugar. Los invitamos a que nos cuenten su historia y en el próximo programa estarán saliendo con nosotros. No te despegues, que estás escuchando Frecuencia Paranormal. Sí. Bueno. ¿Quién es? Te encontré. Frecuencia Paranormal. Continuamos. Estamos de vuelta en Frecuencia Paranormal, con la dosis de terror y suspenso que solamente nos podrían brindar personajes tan misteriosos y aterradores como lo son las brujas. A lo largo del programa hemos estado hablando de estas entidades malignas que sin duda alguna, al menos en una ocasión, han sido tema de conversación con algún grupo familiar. Esto por el misterio que conlleva este tipo de relatos y la frecuencia con que han sido avistadas en la cercanía de la Sierra Norte de Puebla. Karen, ¿tú crees que actualmente seguirán haciéndose presentes este tipo de encuentros con las temibles brujas? Si tuviera que dar un punto de vista propio, yo diría que sí. Y para ponerte un ejemplo, el Cerro de Zempoala ha sido conocido por ser un lugar lleno de misticismo y un punto de encuentro para la realización para diferentes rituales de la brujería. Según cuentan los pobladores de la sierra, que aún en la actualidad por la noche se siguen llevando a cabo ritos y el avistamiento de bolas de fuego
que avanzan por los senderos del cerro para trasladarse a distintos puntos de la sierra. Todo esto podría ser muestra de que en la actualidad las brujas siguen más presentes que nunca. Y ya que hemos hablado de las brujas en un entorno más cercano, ¿por qué no nos cuentas sobre las brujas más aterradoras de nuestro país? Me parece perfecto, Karen. Ya que estamos hablando de un entorno aterrador, pero más cercano, te voy a contar nada más y nada menos que de las brujas mexicanas que después de conocer, seguramente no te dejarán dormir del miedo. Y es que nuestras mamás tenían razón al decirnos que si te portabas mal, te vendría a chupar la bruja. Y es que siempre han existido personas que obran como intermediarios con el mundo de la creación. Seres con un nivel de conciencia tan expandido que han logrado traspasar los límites entre las dimensiones para obsequiarnos con sus dones sanadores. En esta lista no se encuentran solamente brujas, sino que también los brujos más poderosos de México. Tierra mágica y mexicana, obviamente, sí que hay. El primer brujo de este conteo es llamado Don Lucio. Este chamán proviene del linaje de los graniceros o los ritualistas del Rayo de México. En el estado de Morelos, Don Lucio, junto a un grupo de más chamanes de la zona, pueden controlar las condiciones atmosféricas, de manera que son capaces de sosegar, postergar o evitar desastres naturales. También se comunican con los trabajadores del tiempo, que son seres del mundo invisible que habitan en el espacio. Según este linaje, solo pueden comunicarse con ellos quienes hayan sido escogidos por estos seres y además deben pasar la prueba del rayo, que literalmente consiste en sobrevivir a la caída de uno sobre el cuerpo físico. Otra bruja muy conocida es llamada Doña Pachita, oriunda del Parral en Chihuahua, pero radicada en la Ciudad de México. Su nombre real fue Bárbara Guerrero. Es la chamana nahuala de la que más se ha ahondado en su capacidad de afectar el espacio, la energía y la materia con la mente, esto con la intención de sanar enfermedades. Explica que la mente es capaz de dar indicaciones al cuerpo de manera inconsciente, para indicar, por ejemplo, que debe moverse un brazo y tomar un objeto o una pierna para caminar, y que de esta manera, brujos del nivel de conciencia de Pachita lograban darle indicaciones a cuerpos en el exterior para sanarlos a través de milagrosas operaciones quirúrgicas. En su libro Las manifestaciones del ser, Pachita relata a detalle estas operaciones invisibles. Plantea también la relación de este enigmático don con las curaciones que sacerdotes y príncipes mexicas realizaban en la época precolombina, quienes eran médiums o instrumentos orgánicos para que los seres espirituales pudieran encarnar el mundo material y sanar a quien así se lo pedía. No podemos dejar fuera a la siguiente bruja, conocida mejor como Doña María Sabina, de Huautla, Oaxaca. Ella es tal vez la bruja más famosa del misticismo mexicano y la que dio a conocer las propiedades sanadoras de los hongos alucinógenos. Su don era el de acompañar e instruir a los viajeros psicodélicos en su búsqueda del yo interno. También poseía el don de decodificar el hipocampo del cerebro y de esclarecer territorios difusos de la mente de sus pacientes. Podía ver el estado interno de su alma, de aquellas personas. Se dice que celebridades de todo el mundo, desde políticos hasta estrellas del rock como los Rolling Stones, fueron a visitarla y a dejarse guiar por su sabiduría milenaria. Otro brujo muy famoso es Don Iván Ramón, originario de la Sierra de Oaxaca y habitante de la Ciudad de México. Este chamán, al igual que Pachita, entraba en trance para permitirse curar como médium. Desde los 5 años, Don Iván Ramón poseía una increíble sensibilidad que le permitía ser poseído por seres espirituales. También tenía el don de percibir la vibra de las personas a través de sus dedos, al mismo tiempo que utilizaba un listón que tan solo al tocarlo le ayudaba a enviar mensajes al ser espiritual, y este le daba una señal de si la persona podía ser curada o estaba destinada a morir. Según fuera el diagnóstico superior, era como elegía el tratamiento y los ingredientes a utilizar para la sanación. Don Ramón también poseía el don de exorcizar, lo que muchos chamanes alrededor de México conocen como desalojo. En esta misma lista se encuentra Espiridión Altamirano Lucas, un brujo que desde muy pequeño demostró tener todas las habilidades. Tenía una inclinación a curar y a soñar, una memoria prodigiosa, una enorme curiosidad por los fenómenos sobrenaturales y amaba la música y el canto. Fernando Benítez lo describió como el chamán ideal. Se nombraba Pilo y durante sus rituales hablaba huichol, el idioma esotérico de los grandes chamanes, y se sabía de memoria
los innumerables versos de las Panchitas, cantos de ceremonias antiguos y conjuros necesarios para su profesión de curandero. Cerrando este conteo, pero no menos importante, se encuentra el brujo Don Juan Matús. Su vida es una de las mayores incógnitas en el mundo del chamanismo, ya que hay una gran cantidad de personas que dudan incluso de su existencia como uno de los brujos más poderosos de México. Según Carlos Castañeda, a principios de los años 60 viajó al desierto de Sonora, donde conoció a un indio yaqui que se convirtió en su guía espiritual. Aparentemente, Juan Matús era un descendiente de los toltecas que le enseñó los usos del peyote y de otros estrógenos conocidos como la hierba del diablo y el humito. Las enseñanzas de este hombre fueron recopiladas en más de 10 libros que se convirtieron en grandes éxitos comerciales. Al parecer, nunca sabremos fehacientemente si Juan Matús existió, pero lo que es un hecho es que cambió para siempre el mundo de los chamanes. No cabe duda que la herencia cultural en México es extraordinaria. Inclusive, al hablar de estos seres, nuestro país es representado por un grupo poderoso y respetado de brujos y chamanes. Totalmente de acuerdo, Karen. Sin duda alguna, la representación y la herencia mística de México con este tipo de personajes da un giro inesperado al darnos cuenta que existieron brujos y chamanes que han dedicado sus dones para cosas positivas, como lo es la sanación, y también para convertirse en guías de todos aquellos que así lo han necesitado. Un tema bastante interesante y que vale la pena saber. Para continuar con este ambiente de misterio, los invitamos a escuchar la siguiente historia del auditorio. Hola, muy buenas noches. Esta es una anécdota que pasó en la casa de mi mamá. Mi mamá es una señora que vendía comida en el mercado y en la noche vendía cena. Y también vendía en la feria y vendía en el portal. Mi mamá siempre se caracterizó por vender comida. Pero en una ocasión, en varias ocasiones que se preparaba los molotes, las tostadas, el pollo, los huevos, para llevarlos en la noche a vender en la cena del mercado. En varias ocasiones se quedó, uno de mis hermanos lo encargaban para que cuando mandaran por ellos, él los entregara y se los diera a las personas que iban por ellos para venderlos en el mercado. Llevaba los molotes, las tostadas, el pollo, los huevos hervidos y pues más que nada eso. Pero cuando llegaba la persona que mandaban para que fuera a recogerlos, la persona que estaba cuidando para entregarlos estaba dormida y la canasta no la buscaban y no la encontraban. Entonces ya llegaban con mi mamá al mercado y le decían, ¿sabe qué? Doña Ramosita, pues no tiene no está la canasta, no están, que está dormido el muchacho. Entonces, como fue consecutivamente, un día mi papá se quedó cuidando la canasta, lo dejaron ahí cuidando la canasta para que no se perdiera la canasta. Entonces, él llegó y estaba cuidando la canasta. Entonces llegaron la gente para llevarse la canasta, pero también llegó uno de mis hermanos y se dio cuenta que un perro de 3 patas llevaba el hocico en la canasta y se fue para abajo, ahí para la casa de mi mamá, para abajo. Y así pasó el tiempo. Entonces decía mi mamá que a lo mejor era el nahual. Y así a través del tiempo, como mi papá también tenía unos cochinos o unos cerdos que los engordaban y los vendían, había un señor de abajo de la casa que vivía en el rincón y que era carnicero. Entonces, cuando mi papá fue a verlo al señor para ver que le comprara el puerco, se dio cuenta mi papá que ahí estaban las canastas. Entonces no se le dijo nada, pero según después el señor se desapareció, pero parece que no sé si tuvo algún accidente porque era nahual. Ese es el relato que yo les puedo dar. Gracias. Seguramente debió ser muy confuso el no poder encontrar aquello que te pertenece, pero aún más
debió haberse vuelto bastante aterrador al enterarse de la criatura que había robado tus cosas. Sin duda alguna, al hablar de nahuales, seguiremos entrando en un terreno místico, donde este tipo de criaturas con capacidad de transformarse en diversos animales continuarán provocándonos sensaciones de pánico, confusión, pero sobre todo, terror. Escuchas Frecuencia Paranormal. Este espacio ha estado lleno de misterio y suspenso, pero aún tenemos una dosis de terror que te pondrá los pelos de punta. Hemos recopilado información e historias de las brujas, chamanes y hechiceros alrededor del mundo, e incluso del país. Pero ahora toca el turno de una historia muy famosa y espeluznante de nuestro estado, más específicamente del pueblo mágico de Atlisco. Karen, por favor cuéntanos el siguiente relato aterrador. La leyenda de las brujas de Atlisco. Todas las madres rezaban cuando llegaba la noche, se santiguaban, oraban para que las bolas de fuego que se observaban desde lejos en el cerrito de San Miguel no volaran cerca de sus casas. Se persignaban y persignaban a sus criaturas, niños de 5 años hasta los recién nacidos que eran los favoritos de las desagradables y feas brujas. Todos se encerraban desde las 8 de la noche por miedo a toparse con una de ellas. Se decía que llegando la noche se quitaban las piernas, las acomodaban a un lado de la hornaza del fogón y se ponían las patas de un guajolote. Luego se arreglaban el pelo para no estar tan feas y se subían en unas escobas hechas con ramas secas y salían volando por las puertas o ventanas. Al llegar al cerro de San Miguel, se juntaban y esperaban que llegaran más para lanzarse al vacío desde la plazuela que está al pie de la escalera de piedra, pues no se les permitía subir más cerca de la capilla. Y casi cuando llegaban al suelo, se prendían como una bola de fuego para comenzar a volar por 2 o 3 horas, tratando de oler o ver una buena carne de niños u hombres tomados o enamoradizos. Las mamás, después de acostar a sus hijos en sus petates, cerraban las ventanas y puertas, bien atrancadas, colocaban sus veladoras cerca de sus santos y después de orar, sacaban cruces de ocote, de estacas y tijeras cruzadas para ponerlas cerca de las puertas, bajo el petate y la almohada, para proteger a los niños de las brujas chupadoras, porque cuando no encontraban obstáculos, llegaban y chupaban la sangre del niño en el cuello o en un pie hasta dejarlo casi muerto. La gente del pueblo ya no subía al cerro después de las 9 de la noche. Aún después del paso de muchos años, todavía se llegó a ver el cansado vuelo de una bola de lumbre por las laderas del cerrito, como señal de que las brujas todavía quieren seguir chupándonos la sangre. Las brujas de Atlisco, criaturas extrañas que escapan de nuestro entendimiento normal. Criaturas que buscan saciar su sed de venganza, de odio, que buscan ingerir la sangre de inocentes. Lo más espeluznante de este relato es que no son historias ajenas a nuestro territorio, ni siquiera son historias ajenas a nuestro estado. Se encuentran aquí, en el país, en el estado de Puebla. Una de tantas historias que te helarán la sangre. Esta historia me remontó a recuerdos de mi niñez, cuando mi abuela me contaba una historia precisamente de una bruja que salía en las noches a cazar niños, y antes de irse tenía que hacer un ritual de quitarse las patas, ponerlas cerca de un caldero, y en lugar de eso se colocaba unas patas de guajolote. A mí se me hacía muy extraño y me daba muchísimo miedo el tan solo hecho de imaginar a una figura con unas patas de guajolote. Pero también recuerdo haber visto en algún libro un dibujo precisamente de una bruja con patas de guajolote. En la historia que mi abuela me relataba, recuerdo que me contaba que el esposo no sabía que su esposa era bruja. Entonces un día se puso a vigilarla y descubrió todo el ritual que estaba haciendo. Se asustó muchísimo y entonces decidió aventar sus piernas reales a las brasas. La bruja, en su viaje que estaba haciendo hacia las montañas, pues al sentir que sus piernas se estaban quemando, ella también comenzó a quemarse viva.
Pero este es un relato de los muchos que hay. Si tú te sabes alguno, no te olvides de enviarnos un mensaje de texto o un audio al teléfono en cabina. Y ya que el miedo sigue presente, siente el terror con otra historia de nuestro auditorio. Escucha Frecuencia Paranormal. Buenas noches, Aldo. Permítame contarte una historia que me contó un amigo. Bueno, este amigo es de Tuzamapan, perteneciente al estado de Puebla. En una de tantas reuniones que sosteníamos para contar cuentos, cosas paranormales, cosas de espantos, nos contó a mí y a otros amigos lo siguiente. Cuenta que un día que salió con otros amigos a la cacería durante la noche en el rumbo de Tuzamapan, al ir caminando en una de tantas veredas de Tuzamapan rumbo al río, ¿sí? A eso de las 1, 2, 3 de la mañana aproximadamente, un par de víboras se les aparecieron en el camino, ¿sí? Al ir caminando, estos animalitos impedían su paso. Tanto fue así que en un momento dado las víboras se hirieron, se pararon, impidiéndoles el paso. Los muchachos, tratando de seguir su camino, intentaron espantar a estos animalitos, ¿sí? Estos animalitos se enojaron y empezaron a escupir ciertos líquidos hacia ellos, ¿sí? Motivo por el cual los espantó, ¿vale? Intentaron seguir su camino, pero no lo lograron. Las víboras les seguían cerrando el paso, les impedían seguir su camino. Decidieron regresarse, y al regresarse estos animales los iban siguiendo, ya arrastrándose. En un momento dado, los muchachos se pararon y nuevamente las víboras volvieron a erguirse, quedaron así de frente, tanto las víboras como las personas, ¿sí? Se espantaron los muchachos, que mejor decidieron ya no seguir molestando a estos animales y regresar a su pueblo y dejar de seguir tratando de ir a la cacería. Este hecho ocurrido les impidió que en sucesivas ocasiones fueran de cacería durante las noches. Ya practicaban la cacería de animalitos durante el día. Ya no quisieron volver a salir de noche por este hecho. Sería todo lo que les puedo narrar. Gracias. Bien, amigo, ¿qué te han parecido los temas que hemos tratado hoy a lo largo del programa? Bastante interesantes. Creo que el hablar de las brujas en un solo programa es extremadamente difícil, sobre todo por la cantidad de relatos, de experiencias, de historias que han transcurrido a lo largo de la historia. Esto no es reciente, no es de días atrás, de meses o de algunos cuantos años. Inclusive hay historias que datan desde hace varios siglos en las cuales ya se hacían presente este tipo de seres enigmáticos, brujas, seres que han convertido la magia en un modo de vida, que han logrado hechizos que seguramente parecieran sacados de las películas más aterradoras. Pero estoy seguro que con el apoyo del auditorio pronto tendremos más información acerca de este tema y de muchos más. Frecuencia Paranormal está listo para seguir recibiendo cada una de sus historias, de sus relatos, de sus acontecimientos paranormales y de todo lo que tenga que ver con el mundo sobrenatural. Así es, mi buen Aldo, creo que hoy tuvimos un primer programa lleno de historias, relatos e información espeluznante, pero sobre todo, esto no hubiera sido posible sin el apoyo del auditorio. Si quieren que su historia o relato aparezca en el próximo programa de Frecuencia Paranormal, no se olviden de mandarlo a nuestro teléfono en cabina, al 776-105-3907.
Recuerden acompañarnos el próximo programa de Frecuencia Paranormal, todos los viernes en punto de las 10 de la noche. Nos despedimos de ustedes, Karen López y Aldo Pérez. Que tengan una excelente y aterradora noche. Esto ha terminado. Por hoy, las entidades malignas, los espíritus aterradores y las presencias del otro mundo pueden partir en paz. Los esperamos el próximo viernes en punto de las 10 de la noche, en otra emisión más de Frecuencia Paranormal. Sí.